el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le explica en 2 Tesalonicenses capítulo 3, le dice que debe saber que en los últimos tiempos iban a ser tiempos difíciles. Yo creo, hermano, que cuando Dios da una palabra no es para que tengamos miedo. Dice la Biblia que iban a haber guerras, rumores de guerras, enfermedades. Y la Biblia nunca nos lo hace para que tengamos miedo, sino que para que nos preparemos. Porque Dios creo que es el Dios que obra para que podamos nosotros ser entendidos. Y realmente aún Salomón, hermano, Dios le habla. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 6 y en el versículo 6, habla Salomón y le dice al perezoso que mirara a la hormiga y que la observara, hermano, como que sin jefe, sin señor, preparaba su alimento en el verano para que en el invierno todo lo tuviera listo. O sea que en el tiempo de verano ella preparaba y ya en el invierno se guardaba, pero conocía ese tiempo porque era un tiempo difícil. Y entonces nosotros, hermanos, nos damos cuenta que realmente vivimos con el tiempo, si no, allá me pusieron ya un cronómetro como que dice tiene tanto tiempo, ¿verdad? Entonces eso es decir que nosotros somos gobernados por los relojes, por los calendarios, por las fechas, por los minutos, por los segundos. Y sin embargo, hermano, la Biblia nos marca que hay un reloj superior a todo eso. Podríamos decir que es el reloj de Dios. Y entonces, porque Dios no solo, hermano, crea el tiempo, sino que Él gobierna los tiempos. Y nos damos cuenta cómo empieza una temporada, termina otra. Dios siempre llega a su tiempo, en su momento. Y es importante que podamos nosotros conocer el tiempo del Señor. Porque está un libro de la vida y dice la Biblia que ahí está escrito todos los días de nuestra existencia en esta tierra. Entonces va a haber un tiempo también que es el tiempo de nacer, pero también es el tiempo de partir. Y nos toca vivir esto porque realmente cuando nosotros nos ubicamos en el tiempo, sé que el tiempo pasado ya pasó, el presente lo podríamos hasta palpar con la mano, el hoy, el ahorita. Pero el futuro, según la ciencia lo desconocemos, pero según la Biblia lo conocemos. Y ahí es donde nosotros realmente podemos entender. Por eso hay un versículo que me gusta mucho y se lo quiero compartir, que está en el Salmo, en el capítulo 90, el versículo 12, es el Salmo de Moisés. Moisés escribe este Salmo, tenga fe para que le aparezca. Salmo 90, 12, cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Fíjese pues, dice Moisés, enséñanos a contar los días para que llevemos a casa un corazón sabio. O sea que no es nada más o enséñanos a contar nuestros días, dice tal vez la versión que usted tiene, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Y entonces la importancia es, hermano, de cómo este salmo podemos darnos cuenta cómo lo que nosotros tenemos que entender que no se trata solo de existir, sino que se trata de cómo estamos viviendo, cómo estamos enfrentando el tiempo que nos queda por vivir en esta tierra. Porque me gustó esta versión, dice, ayúdanos a recordar que nuestros días están contados. Ayúdanos a interpretar correctamente nuestras vidas. Asienta profundamente tu sabiduría en nuestros corazones para que aceptemos tu corrección. Creo que realmente, hermano, en la Biblia aparecen muchos tiempos. Hay tiempos de visitación, hermano, hay tiempos donde la Biblia le llama tiempos de ignorancia, tiempos de los gentiles, tiempos de la prueba, tiempos peligrosos, tiempos de la restauración y muchos tiempos. Y por eso le quería decir que es importante que cuando el Señor nos dice que aprendamos a contar nuestros tiempos, es decir, a darnos cuenta, a prepararnos. Fíjese, es que este es un tiempo de preparación también, para que podamos entender cada día, hermano, que es importante cómo lo estamos viviendo. O puede ser que, mire, de esta manera,
Tal vez nosotros estamos preparados para un tiempo difícil. Están los ahorros, diría alguien, para nuestra vejez. Si realmente hay un fondo, tal vez alguien tiene una aseguranza por si se muere. Y si se muere, ya dejó a la esposa, si se muere el esposo. Y si es una aseguranza de $1,000,000, digo yo que solo con un ojo llora, porque con el otro, como quien dice, me dejó. Por decirlo así, pues, ¿no? Pero para que no se me duerma ya tan tarde. Pero sino que lo que quiero decir es que se prepara uno. Y realmente eso es bueno. Pero lo que lo quiero llevar es ahora en el tiempo espiritual. Porque si nos preparamos tal vez para el tiempo difícil, debemos de prepararnos, porque la vida aquí es los más fuertes, dice la Biblia, 85 por ponerle un número. Pero nos hemos preparado para cuando se acabe el tiempo en esta esfera. Porque si aprendemos a contar los días, como esa palabra dice, preparar o darnos cuenta que los años no pasan en vano. Ahí sí que al principio yo me escuchaba las voces de mis hijos, Dari, Dari, Dari. Ahora, viejo, mi querido, viejo. Ya hasta el lenguaje cambia, ya la vida, ya la manera en que lo miren. Le conté el otro día a los hermanos que mi hijo salió de viaje. Y me dice, ¿qué quieres que te lleve? Sorpréndeme, le dije yo. Y hermano, y sí me sorprendió. Porque sus hermanas le dijeron, ¿qué quieres que le lleve? Una les pidió, si quiere, tráeme unos tenis. Y yo dije, también unos mis tenis. Yo ya emocionándome con mis tenis. Y cuando mira papi, te traje esto, una cajita, ¿qué será? Y me voy, hermano, así como envidioso, escondido, para que no me pidan, va, por si es algo sabroso. ¿Qué cree que era? Una crema para día y para noche, para las arrugas. Hermano, yo me quedé. No, iba a decir algo, pero mejor ya no lo digo. No será para su mamá, pero ¿por qué para mí, va? Ya me voy al espejo a llorar mi desventura. Pero ¿por qué le quiero decir con eso? No, pero me dio tanta gracia, pero entendí que ya los años no son los mismos. Ya la fuerza no es la misma. Y de verdad que es importante que conozcamos un tiempo. Porque si uno no logra entender ese tiempo, y mire, hasta los carros, cuando están fuera de tiempo, no caminan bien. Aún los atletas bien preparados, si salen fuera de tiempo, los descalifican. Entonces nosotros nos enfrentamos a este tiempo, hermano, a un momento donde tenemos que darnos cuenta realmente cómo los estamos enfrentando, porque la Biblia dice que aquella generación que les predicó Noé no lograron entender ese tiempo de salvación, sino hasta cuando ya se había cerrado el arca. Y la Biblia sigue hablando de cómo Dios hablaba y nos da a entender que este tiempo final va a ser como en los días de Noé. Y puede ser que entre nosotros o nosotros mismos estemos cerrando el corazón a lo que Dios quiere, que podamos ser salvos, a esa visitación que tiene. Y hermano, para que podamos nosotros entender los tiempos. Y la Biblia marca claramente que Dios no solo levantó hombres entendidos, en los tiempos, sino que sabían qué hacer en este tiempo. Y yo creo que mire, de nada nos serviría saber el tiempo si no sabemos qué hacer en ese tiempo. Puede ser que esté lloviendo y dice, yo sabía, pero no traje sombrilla, entonces no supo qué hacer en un tiempo difícil. Y entonces realmente, hermano, debemos entender que en lo espiritual también nos toca, para que podamos nosotros realmente preguntarnos. Así que ahora es ahorita, son las 8:38, pero ¿cómo estará en el reloj de Dios el tiempo nuestro? El tic-tac, dirá, de nuestra vida, para presentarnos delante de Él y realmente entendiendo que se cumplirán las promesas. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés le hice su imagen ahí, para que ahí habla de 28 tiempos. Y esos 28 tiempos nos habla de 28 características de cómo nosotros debemos de vivir, porque hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para entender este principio, hermano, y que debemos de conocer. Por eso le digo, a veces cuando uno cuando uno no tiene entendido del tiempo,
uno tiene 40 años y quiere actuar como de a 20. Esa es la crisis de los 40 que a todos nos agarra. Una cana y ya no la queremos pintar, no, pero está bien. O cosas que empiezan a pasar, unas crisis en las que vivimos, así como a los hombres le da la andropausia, a las hermanas la menopausia. Son etapas que cambian, que hay descontroles, hay situaciones que nos toca enfrentar. Y cuando nosotros nos damos cuenta de estos tiempos, hermano, mire, no se trata de correr contra el tiempo, sino de discernir el tiempo correcto. Eso es importante, que podamos nosotros, hermano, que ver que Dios sigue hablando. Y entonces, si usted me acompaña, ahí en mismo Eclesiastés, dice el capítulo 3, la Biblia Torres Amat. Me llama la atención esto porque dice que Dios hizo todas las cosas que hizo Dios son buenas, usadas a su tiempo. Mire, un parto prematuro no es bueno, es malo, es peligroso para el bebé, porque todavía no ha terminado de formarse en el vientre de su madre. De la misma manera, un parto que se tarda mucho tiempo tampoco es bueno, porque es peligroso tanto para la mamá como para el bebé. Y entonces realmente eso debemos darnos cuenta que sucede en lo natural, pero también hay cosas que Dios determinó para que cada uno de nosotros hiciéramos, hermano, por ejemplo, un llamamiento de Dios. Salir antes de tiempo nos puede costar creces. Tal vez sí tenemos un llamado, pero muchas veces por la aflicción o el tiempo es salirse antes de tiempo, porque no discernimos, hermano, lo que Dios tenía para nosotros. Vemos a un hombre de fe en la Biblia que tenía una promesa de parte de Dios, hermano, de tener un hijo, pero se equivocó con Ismael por no discernir el tiempo. Mire cómo se equivocó pensando que le iba a hacer un favor a Dios, y eso que era el padre de la fe. Y entonces por eso le decía, todas las cosas hizo Dios son buenas, usadas a su tiempo. Hermano, no se desespere, hermana, no se desespere. Confiemos en el Señor, que Dios obrará de tal manera que haremos las cosas al tiempo del Señor. Pacientemente esperé y Él escuchó mi voz. Aunque la promesa tardare, espérala, porque llegará. Entonces los que se apresuraron, hermano, miren, hasta el día de hoy estamos viviendo los errores de aquellos que se adelantaron al tiempo. No te cases por casarte, tranquilo. No sé si aquí, yo, los que se van a casar ya están de él, ya de una vez nos casamos ahorita. No, y los que ya se van a casar ya sabemos, pero no se apresure, no, aunque sea con este pelón me caso, no. No se trata de eso. Mire, yo siempre le digo a los jóvenes, pastor, ¿y cómo me caso? Mira, Adán, desde el principio, vio que todos los animales estaban en pareja. Y entonces él dijo, todos están en pareja. Y dice la Biblia que él empezó a buscar un animal para él. Sí, porque empezó a buscar entre los animales y dijo, no se parece. Y entonces ahí fue cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Lo durmió, como quien dice, reposemos en el Señor, esperemos en el Señor. Y cuando siente, sale su Eva o su Evo. Pero es en el tiempo de Dios. Porque si no, va a decir, Dios lo convierte, no, más cacho le va a salir. Pero mire pues, entonces sigamos este versículo, porque me llama la atención la siguiente parte que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre, mire, a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no logra conocer los tiempos, solo Dios conoce el tiempo perfecto. ¿Qué debemos hacer para conocer los tiempos? Mire, preguntarle a Dios, lógico, pero también buscar expertos en los tiempos. Buscar gente que conozca, pero no le estoy diciendo, o sea que pastor me voy a ir al de las noticias, aquel que dice que va a llover. No le estoy hablando de ese tiempo.
Le estoy hablando de los tiempos del Señor. ¿Qué dice la Biblia en este tiempo? Para que nos digan, para que nos muestren el tiempo de la iglesia, el tiempo del retorno del Señor, el tiempo de lo cómo Dios está preparándonos para que podamos discernir y entonces actuar conforme al tiempo que Dios nos está llamando. Y entonces, por eso me gustaba este versículo que le voy a poner acá. Porque como le digo, los tiempos que vivimos, hermanos, son peligrosos y hemos aguantado todas circunstancias para que al final cometamos el error de no esperarnos. Yo siempre digo, la iglesia del principio, el Señor les mostró los milagros, las maravillas. Y les dijo, miren, ya sané, ya levanté muertos, resucité, hice todas las sanidades. Pero ahora que ya los instruí, por favor, no se vayan a ningún lado, no salgan de la ciudad hasta que no sean investidos del Espíritu Santo. Era una promesa que Dios les dio. Y entonces dice que como 500 fueron al aposento alto a esperar la venida del Espíritu Santo. Pero como solo 120 fueron investidos. La impaciencia de muchos perdieron esa oportunidad por no conocer ese tiempo, por no entender que, hermano, que las situaciones van sucediendo conforme al tiempo del Señor. Y vemos acá en el Salmo 74, un salmo de Asaf, donde él ve que el enemigo se había levantado contra el pueblo de Israel, hermano, y él empieza a decir, Señor, pero ¿por qué ha venido este ataque a tus ovejas? ¿Pero por qué está pasando todo esto? Y entonces, hermano, vemos cómo el enemigo había tomado ventaja y dijeron en su corazón los enemigos, arrasémoslos por completo. Han quedado todos los santuarios de Dios en la tierra. Habían quemado, perdieron los lugares donde Dios hablaba. Mira el momento que estaban viviendo. Porque cuando se pierde la comunión con Dios, se pierde la dirección. Yo creo que una de las estrategias del enemigo, escúcheme bien, en lo literal, en las guerras, lo hemos platicado muchas veces. En las guerras lo primero que el enemigo, o digamos en este caso, para ir a atacar al enemigo, lo primero que habría que quitarle es la fuente de la comunicación. Se les bombardea donde están los radios, donde están los satélites, para que ellos no se puedan comunicar. Y esa es un arma poderosa, porque si no se pueden comunicar, no se pueden poner de acuerdo, entonces no hay información. Entonces siempre el enemigo va a querer cortar lo primero, la comunicación, aquello que nos hace. Por eso es tan difícil que mucha gente le cuesta orar, porque hay una batalla tanto para orar, porque esa comunicación con el cielo, si está abierta, hermano, hay un respaldo, hay una respuesta, hay una comunión. Realmente es un lugar donde nosotros entendemos la dirección del Señor, como en la antigüedad todos aquellos hombres le pedían dirección. David no pasaba de siempre orarle al Señor, los ataco, me detengo, voy, no voy. El apóstol Pablo le dijeron, ¿sabes qué, Señor? Voy a ir a Asia, ¿qué hago? No vayas, a ese continente no vayas. Era un continente. Y digo, ok, entonces no voy a ir. Pero era la comunicación. Y entonces aquí el enemigo les había, hermano, habían perdido los santuarios. Y entonces dice, no vemos nuestras señales. Miren, no miraban las señales, no podían discernir lo que estaban haciendo, no entendían la temporada, no entendían el tiempo, el propósito, la visitación. Qué tremendo lo que estaban viviendo. Y dice, ya no queda, ya no vea la palabra profética, no había como la dirección del Señor. Y entonces dice, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Perdón. Y no hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo va a ser que esto va a ser restaurado? Qué tremendo que entre todo lo que se estaba viviendo, y todos me imagino que mira, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Y que alguien dijera, la verdad no sé. La verdad, y la versión en inglés dice, hermano, que nadie podía saber lo que estaba por delante. Qué tremendo que él diga, ¿y ahora qué hacemos? No sé. No había una estrategia. No había un profeta que les dijera, ¿saben qué? No teman. Dios está con nosotros. Dios abrirá una puerta. Y esto es lo que se puede estar viviendo, porque no hay quien enseñe. Porque si lográramos discernir el tiempo, y que la Biblia lo marca claramente, el tiempo que vivimos es un tiempo donde la visitación del Señor se va a hacer más poderosa, pero a la misma vez
Del lado de las tinieblas también va a haber una visitación, porque también se viste de ángel de luz. Y si no discernimos, si no sabemos quién es quién, podríamos estar oyendo voces equivocadas, porque no conocemos la voz ni discernimos el tiempo. Porque como en los días de Noé va a ser la venida del Señor, estamos viviendo los días de Noé, donde hay muchas circunstancias que ya hemos superado hasta los días de Sodoma y Gomorra, por la maldad, por la violencia, por todo. Y entonces solo nos lleva, con lo que dice la Biblia, al conocer el tiempo, es tiempo de erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Es tiempo de que la iglesia se santifique. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de buscarlo mientras pueda ser hallado. Es tiempo de acercarnos mientras Él está cerca. ¿Por qué? Porque son tiempos finales. El que no discierne el tiempo vive por vivir. Estoy hablando a un pueblo cristiano. Vive por vivir. Pero el que conoce el tiempo, hermano, sabe. Me acuerdo a veces, llego a mi closet, hermano, y es que tengo una esposa que a veces me enoja. A veces. Y yo me voy a aprovechar porque no vino, pero me está oyendo, ¿verdad? Mire, ves. Llevo y mi camisa y mi playera, la favorita, ¿dónde está? ¿Y dónde está? No es color de invierno. Ya guardé todo lo de invierno y ahora es lo de verano. A mí no me importa, es verano, invierno, son los colores. Pero digo, pero mira, ¿qué le quiero decir? Porque digo, ay, ¿qué para mí? Cafés para invierno, verano, otoño y primavera. Pero lo que le voy a decir es que ya dice, bueno, pues entonces tengo que como buscar el color de invierno. Pero son situaciones físicas. Pero que en lo espiritual yo me doy cuenta que todo lo que está pasando, y voy a la Biblia y me doy cuenta, hermano, cómo el Señor lloró sobre Jerusalén porque no conocieron el tiempo de la visitación. Cómo el Señor se les marca, no lograron entender. Israel no entendió que el desierto era la preparación para Canaán y no logró entender. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que esos 40 años la pasaron rodando porque no supieron ese momento. Y nosotros nos damos cuenta ahora, hermano, cómo en el tiempo de Noé la puerta se cerró porque no comprendieron cuando Dios los estaba llamando. Y realmente, hermano, tenemos que darnos cuenta cómo este tiempo Dios nos viene hablando para que podamos nosotros, que aún en momentos de crisis, aún como aquí en el Salmo 74, hermano, no solo había la destrucción del templo, pero no hubo nadie que les dijera por qué se había destruido el templo. Y entonces yo veo que aquí no solo el enemigo estaba destruyendo el templo, sino también quería destruir la capacidad que la gente no supiera qué hacer. Y entonces ese es el peligro. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero entonces mire, por eso le traigo este tiempo, porque vemos que Dios le decía, hermano, ellos eran expertos en el clima. Los del tiempo del Señor Jesucristo reprendía a los fariseos porque podían interpretar el clima, pero no sabían la temporada espiritual que estaban viviendo. Respondiendo le dijo: al caer la tarde decís hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Mire, sabían bien, solo está rojizo, va a ser un buen tiempo, pero ya rojizo y amenazador es porque definitivamente va a haber tempestad. Conocían bien este tiempo, no sabían discernirlo, solo sabían discernir lo natural, y realmente, hermano, tenían el concepto claro. Yo me acuerdo que llegaban mis abuelos, mire, salían, hoy va a llover. Y me acuerdo que cuando llovía y con sol, la Virgen se estaba bañando, me decían, hermano. Era un decir, ¿o no? Tal vez solo en Guatemala tenían ese dicho, ¿verdad? Pero no discernieron las señales del Señor Jesús, sanando enfermos, resucitando muertos, echando fuera demonios. Eso no lo lograron entender, las señales de los tiempos. Hermano, con Él se cumplieron todas las profecías, y ahí no sabían que el Mesías estaba delante de Él. No se daban cuenta. Le empezaron que por Bersebú, que era hijo de fornicación, hermano, que sus hermanos, y ahí estaba él criticándolo, y no se dieron cuenta.
Y yo digo, ¿será que si Jesús se manifestara en este tiempo, capaz lo volvemos a crucificar? Porque si a ellos les pasó, conocedores de la Biblia, eran eruditos. Va, sí, hermano, si nosotros por fe hemos creído, ¿sí o no? Usted sabe que Jesús está aquí en este lugar y nos comportamos como que si Él estuviera. Entonces, no, yo solo le hago la pregunta, porque si yo tuviera la certeza, yo me comportaría diferente, yo me estaría preparando diferente. Es que el problema no era el problema, mire, no era la información. Dígale el de la par, conocían Biblia. Era la falta de discernimiento. No sabían el tiempo profético que estaban viviendo. Y cuando yo sé el tiempo profético que estoy viviendo, me preparo para ese tiempo. Pero mire, se lo quiero aplicar de esta manera. Si el proverbio le dice, mira perezoso a la hormiga, aprende de la hormiga, perezoso. ¿No será que a veces somos muy perezosos? Que no estamos viendo los destrozos allá afuera, lo que se está manifestando allá afuera. Y no estamos preparando. Cuando hablo de invierno es para el tiempo difícil, para el tiempo que nos estamos enfrentando. Y realmente, hermano, necesitamos ver las señales, como dice la Biblia. Hermano, las señales van a seguir a la palabra. Mire, y esto se sigue poniendo, hablando de las hormigas, como color de hormiga. Mire, a veces me siento con hermanos que saben de política, de fútbol, de box, de ping pong, de ¿qué más? De tecnología, de noticias, de todo. Qué bonito. Le digo, mira que todo es, que genios, porque tienen un cerebro, hermano, que hasta la alineación de México 70 de Brasil me la dan. Porteros, de defensas, cambios y todo. Le digo, qué memoria la de elefante tuya, le digo. Ahora que lo aplicáramos a lo del Señor y a lo espiritual, deberíamos de entender lo que estamos visitando, lo que estamos hablando, la puerta que se abre y sobre todo la temporada que estamos viviendo. Entonces por eso le digo, sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. El Señor dijo que iban a haber señales en los cielos. ¿Ha visto usted señales en los cielos, sí o no? El Señor dijo que antes de su venida iban a haber rumores de guerra. ¿Ha escuchado guerras? Iban a haber terremotos, iban a haber pandemias, iban a haber guerra social. ¿Ha habido o no? Va, todo eso se ha cumplido. Yo no lo estoy inventando. Entonces todavía no será el fin. Nación contra nación. Y todo lo que estamos viviendo, los tiempos de Noé, estamos viviendo, hermanos, situaciones que ya están como quien dice, check, 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 check. Ya solo como quien dice, estamos esperando. Porque estamos a las puertas de la venida secreta. Y como todo esto, como le hablaba hace 8 días, del mover, hermano, de los marcianos, de todas estas entidades, de estos ángeles caídos, hermano, que está ya manifestado a la luz. El tiempo del arrebatamiento van a decir que los marcianos se llevaron a la iglesia. Toda es una preparación para que digan, no, la vida sigue igual. Aquellos que se desaparecieron nos los llevamos a otro planeta, nos los llevamos a Marte. Todo está preparado. Ahora la pregunta es, ¿usted está preparado? No me dice ni sí ni no, ni mejor como quién sabe. Entonces dice la Biblia que un día estaba el rey Asuero celebrando una fiesta, pero de aquellas, un pachangón. Entonces llama a la reina Basti y le dice, ¿sabes qué, reina? Prepárate porque te voy a presentar con todos la realeza. Ponte tu traje de gala, vístete de gala y realmente
ven y quiero que presentarte, quiero casi presumirte la belleza que tú tienes. Y la reina Basti dijo, negativo, cambio y fuera. No, y no, y no. Esa fue una afrenta para el rey. Y entonces en ese momento dice la Biblia que el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, que mire hermano, que realmente conocían los tiempos, y les pregunta, no solo con los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho. No solo eran sabios, consejeros, ancianos, gente que conocía los tiempos. Y hermano, ¿y qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué hacemos? Porque era un problema del corazón del rey. Entonces aquella gente, ¿qué hacemos en esta situación? Era una situación dolorosa porque el rey amaba a Basti. Y entonces los que conocían el tiempo, Señor, si en este tiempo no haces algo, y ya de ahí se te van a levantar una, ¿cómo le llaman ahora? El empoderamiento de la mujer. No te la vas a quitar de encima. Entonces los que conocían el tiempo, hermano, le dijeron, ¿sabes qué, rey? Hay que actuar de esta manera. Y entonces dice la Biblia que, mire, que hay otros de los hijos de Isaacar expertos en discernir el tiempo y con conocimiento de lo que Israel debía de hacer. Vemos, hermano, en el versículo anterior que le dice que aquellos ignoraban los tiempos porque no sabían qué hacer. Estos, mire, hay gente que miraba las señales, pero no conocía los tiempos. Y ahora nos damos los que conocen, hermano, conocen los tiempos, no solamente sabían, sino realmente qué hacer, dice la Biblia acá. Y es importante porque, hermano, vemos este tiempo que estamos viviendo como que le diga, pastor, ¿qué hago ahorita? El tiempo está difícil, si Cristo viene, ¿qué hago? Santifiquémonos. Pongámonos a cuentas con todos, busquemos la paz y la santidad, acerquémonos al Señor, busquemos de qué manera podemos estar en paz con todos. Porque y que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque realmente nos damos cuenta, hermano, que los que conocen, mire, los que no conocen o los que conocen y no saben qué hacer. Y ahora los que conocen y sí realmente sabían que era el tiempo de Basti, el tiempo de Esther, el tiempo de Mardoqueo, el tiempo de Amán, el tiempo, cada uno de los tiempos que Dios los da para que podamos nosotros discernirlos, para que podamos nosotros entender que no solamente era un mover, sino que era algo que iba a definir el tiempo, la vida de cada uno de acuerdo a las decisiones que estamos tomando. Pero entonces lo que le quiero llevar es, Tito dice, es que, como le digo, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de los tiempos que vivimos? Le estoy hablando los tiempos señalados. Así como el Señor señaló a Israel, así como el Señor les marcó a aquellos que no sabían qué hacer, así como el Señor le marcó a aquellos que sí conocían el tiempo y que actuaban de acuerdo al tiempo que vivían. Ahora también quiero decirle que, hermano, nosotros tenemos promesas no aquí en la tierra solamente, sino promesas desde la eternidad. Para que cuando entendamos, como dice Tito 1:2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, mire, prometió desde los tiempos eternos. ¿Qué prometió? Y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, confirmada al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Es decir, que nosotros, Dios nos habló desde los tiempos eternos, cuando éramos espíritu, puso algo, la eternidad en nuestros corazones, hermano, para que cuando aquí en la eternidad, aquí en el tiempo, pudiéramos nosotros entender que ese tiempo no es solo terrenal, sino es un tiempo que Dios puso en la eternidad en nuestros corazones para que lo reconociéramos y para que pudiéramos alcanzar, hermano, realmente el discernimiento, para que podamos ser cuidadosos, para que podamos entender, hermano, como le dice el Señor a Jeremías, antes de que te conoce, antes Dios no lo conoció antes de nacer. Dígale al de la par para que lo exhorte. Dios te conocía antes de que nacieras. No eres el producto de una casualidad.
La Biblia en Efesios 1:4 dice que nos conoció antes de la fundación del mundo. Hermano, ¿para qué? Para que como espíritus preexistentes pudiéramos entender que tenemos promesa. Dios no nos dejó acá, nos trajo acá para abandonarnos, sino para que discerniéramos el tiempo que nos está tocando vivir. Es un tiempo de la visitación de Dios. Fíjese pues, pero entonces, el problema es este. Hebreos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Hay un tiempo que ignorábamos, pero ahora Dios ha enviado la revelación de su palabra para que ahora ya no haya ignorancia, sino que haya revelación. Antes estábamos en oscuridad y tinieblas, ahora tiene que ver la luz que alumbra nuestros corazones. Mire, antes tal vez no teníamos, había desconocimiento, pero ahora lo poco que sabemos es una responsabilidad de la que tenemos que vivir. Y por eso el tiempo de la ignorancia, hermano, realmente que Dios prometió para que podamos nosotros ahora comprender el camino. Como alguien dijera, como dijo José, ahora entiendo que todo lo que pasé, para este tiempo Dios me preparó. Cuando logro entender los planes, los propósitos del Señor, entiendo que hay dos potestades que me van a seguir todos los días de mi vida. ¿Cuáles son? El bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Entiendo que Dios obrará para mi vida. Entiendo que Dios me preparó para este tiempo y también me capacitará para que pueda discernir el tiempo de la visitación del Señor. Dios está visitando nuestra casa, Dios está visitando nuestra familia, Dios sigue visitando su iglesia para que la iglesia se prepare para la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y que en estos tiempos señalados, mire, en estos tiempos señalados, a mí la Biblia me marca un principio en el tiempo final. Y el tiempo final se va a manifestar por una característica primordial: un avivamiento de la iglesia. Pero si no empieza contigo o conmigo, el avivamiento va a surgir, pero tiene que empezar con uno mismo. Y el avivamiento no es una emoción de un rato. El avivamiento es algo que está guiado por el Espíritu Santo para que aún en medio de las circunstancias diga el débil, fuerte soy. En medio de las circunstancias feas podamos nosotros entender que Dios está con nosotros y que Dios no nos ha dejado, que Dios nos sigue sosteniendo, que Dios tiene cuidado para su pueblo. Es un escudo para los que en Él confían. Dios protege, Dios sana, Dios salva, Dios liberta. Dios obra de tal manera que la ignorancia que antes teníamos ahora es un conocimiento de parte de Dios. Que el sabio no se gloríe en su sabiduría, sino que se gloríe de que conoce a Dios. Entonces por eso le digo, hermano, mire, el tiempo es tan importante. ¿Por qué? Porque se va a cumplir todo lo que Dios dijo. Y la Biblia marca también, hermano, pone un tiempo. Porque la Biblia en Lucas 21:24 le habla a Israel y dice: caerán a fila de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Desde 1942, hermano, Israel, Jerusalén, todo ha sido rodeado de sus enemigos. Desde 1942, desde que Israel se instituyó como nación, nos damos cuenta que empezó ellos a ser bombardeados. No han tenido paz hasta ahorita, entre comillas. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces cuando vemos todo esto, dice: caerán a filo de espada, serán llevados cautivos todas las naciones. Mire, desde que ellos dijeron que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestras generaciones, cuando mataron al Señor Jesucristo, trajeron una maldición sobre su vida. Y no serán libres hasta que no reconozcan cuando venga el Señor Jesucristo y se pose aquí en la ciudad santa. Pero la iglesia ya no tiene que estar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Cuándo pasará eso?
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Israel estará con paz momentánea, pero se va a cumplir, hermano, aun cuando todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, entonces vendrá la destrucción sobre ellos. Y aquí es donde realmente podemos entender lo que ese tiempo de endurecimiento parcial que le ha pasado a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles va a provocar, para que entonces podamos nosotros decir que entre más nosotros veamos la higuera que está a punto de dar fruto, cuando más miremos que Israel está asediado y está a punto de explotar y digan paz, es que la iglesia se va. Y déjeme decirle, ¿hay paz en Israel ahorita, sí o no? Sí y no. Porque hay un decreto de paz. Y ahorita el presidente de este país dijo: ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo con el trato de Abraham, que hagamos paz con los musulmanes, con los cristianos, y porque ahí están las tres religiones más poderosas en Israel: los judíos, los musulmanes y los cristianos. Y ahorita sí hay un paz, así una paz como quien dice que solo caiga un pincito explota, pero hay paz. Y entonces esto va a provocar que los que están en Israel están diciendo que ellos solo esperan 3 días, 3 meses para construir el tercer templo. Que ya tienen todos los utensilios, que ya tienen la vaca alazana, que ya tienen al sacerdocio preparado. Lo único que están esperando es el tiempo. Y si usted y yo miramos el tercer templo, se nos fue el tiempo. Porque la iglesia no se preparó. Como le digo, no sé si cuántos, 3 días dijeron que lo hacían, o 3 meses. Creo que 3 días dijeron. Porque esto era poner el templo, armar, ya tienen todo. Ya está prefabricado. Así como usted y yo venimos, quitamos sillas y después las ponemos en un ratito. Y nadie se dio cuenta que habían y que no habían. Así están ellos ya prefabricando todo, preparado. Mire, lo que está escrito. Y la iglesia será llevada. Mire, yo no quiero tampoco, como me dijo Chava, el viernes pasado usted parecía Jaime Mausseín. Porque le estaba hablando a los marcianos. Pero mire pues, pero pareciera cómico si no fuera trágico, que es una realidad ante nuestros ojos. Ya que se diga públicamente y que el presidente de esta nación diga: no estamos solos, hay entidades que han estado con nosotros. ¿Y sabe cómo se llama una de las entidades? Porque hoy estaba viendo esos desclasificados de la CIA. Even. ¿Qué significa Even? Nosotros somos Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? Roca de ayuda. Even, roca. Ezer, ayuda. Entonces uno de estas entidades se llama Even, se llama roca. Y entonces, ¿qué? No, investíguelo, no le estoy hablando cuentos. Lo que le quiero decir es que está tan claro, estas entidades como en los días de Noé que se manifestaron. Es lo mismo que se está pasando ahorita. Y ya dijeron que están entre nosotros. De verdad, no se viste de ángel de luz. Entonces, ¿qué le quiero decir? Hermano, esto lo voy a pasar. Fíjese pues. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Porque la iglesia debe saber los tiempos, el momento, las épocas, la visitación. Discernir esta visitación, el tiempo cronos, no el tiempo kairos de Dios.
Para que podamos nosotros, hermano, no es el año en que vivimos, no es el día, la hora, sino realmente el momento, el tiempo que Dios nos está visitando a nuestra casa para que podamos darnos cuenta. Y voy terminando porque quiero llegar a algo. Porque Dios es el que cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone a reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Es el quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con él. Dios es el único que cambia los tiempos. ¿Cómo le pido a Dios para que nos cambie los tiempos? Que sea necesario un cambio de tiempo sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para que discernamos. Que vivamos en el tiempo real, natural, pero también real, espiritual. Y que realmente, hermano, nosotros nos demos cuenta cómo estamos enfrentando esta situación, cómo nosotros tenemos que darnos cuenta. Si la Biblia dice que la gloria postrera de la casa iba a ser mayor que la primera. La Biblia dice que este tiempo final iba a haber un avivamiento. La Biblia dice que el tiempo final sí iba a denotar, hermano, la revelación de parte del Señor, una gracia sobrenatural sobre la iglesia. Y yo veo que pasan muchas cosas y digo, ¿en qué momento? Si pareciera que solo escribe, pero pareciera que no fuera para mí. Entonces tenemos que entender que, hermano, no podemos vivir del tiempo pasado, de la gloria pasada, de lo pasado que yo fui, de lo pasado que yo hice. Tengo que vivir del momento que estoy viviendo ahorita. Porque si no estaríamos viviendo fuera de tiempo. Y mire, porque también el enemigo intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Uy. Entonces ahorita estamos viendo cómo podemos nosotros entender este principio. Para cambiar los tiempos, para que en lugar de esperarlo, en lugar de buscarlo, venga algo, la gente apacible, viviendo como cualquier día. Queriendo alterar el plan de Dios. Todavía falta. Yo sé que Cristo, Dios, ya vino para algunos. Pero también dice la Biblia que cuando el Señor ha establecido un día el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarse de entre los muertos. Todos vamos a participar de un juicio. ¿Y sabe qué? Decía Naranjo que aquel que le dieron los talentos, los 5, le dieron el doble. Porque uno enterró su talento. Uno no sabía, aquel que podemos entender que un día nos vamos a presentar todo delante del Señor. Y cuando nos pregunte qué hiciste con lo que te di, pero le voy a decir algo, nos van a preguntar qué hiciste con el tiempo de vida que te di. Porque la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y cómo nos cambian los tiempos? A través de los elementos, de las tabletas, de todo, porque nos envuelve tanto el tiempo que no nos damos cuenta del tiempo que pasamos inmersos. Y eso se nos va a demandar, porque no aprovechamos el tiempo que Dios está visitando nuestras vidas. Hoy estamos, mañana no sé. Entonces dice la Biblia, el que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad,
según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración, mire, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? De verdad, mire, no lo incluyo, solo a usted, me incluyo. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo hacemos para que se cumpla ese tiempo? Como le dijo a los del aposento, no se vayan, porque va a venir el tiempo donde el Espíritu Santo, pero muchos se fueron. Y Dios sigue hablándonos en este tiempo. Dice, mire, no dice que los tiempos pasarán, sino dice el cumplimiento de los tiempos. Porque hay un inicio, hay un propósito y realmente hay un cumplimiento. La promesa Dios nos la da para que podamos nosotros reunir todo, tanto de lo del cielo y la tierra. ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? Dice la Biblia que Faraón le preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? 120 y han sido pocos y malos. Un hombre que había vivido muchas cosas, pero cuando le preguntan de sus años, dice 120 pocos y malos. Entonces es lo que le quiero decir hoy, que podamos discernir los tiempos. Póngase de pie, por favor. Mire, cuando esté en casa, aproveche el tiempo de su esposa y de sus hijos. Aprovechenlo, aprovechémoslo. De verdad. Hoy están, mañana no sabemos. Hoy estamos, no sé, con todo lo que vivimos. Cuando vaya a su trabajo, aproveche el tiempo y trabaje. Como le digo, cuando vaya a ver su partido, góceselo, mírenlo. Pero cuando venga a la iglesia también, aproveche el tiempo de esta visitación. No haga más que esperar que Dios hable, bendiga, haga la obra, porque es un tiempo que ya no vuelve. Mire, ayúdeme a contar. Diga 1, 2, 3, 4, 5. Esos 5 segundos que pasaron ya no vuelven. Que en donde vayamos aprovechemos. Si están sentados a la mesa, pongan una canastita, pero en lugar de poner tortillas, pongan sus celulares, vamos a platicar. Que recuperemos el tiempo. Que podamos nosotros aprovechar ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque lo que hacemos allá lo traemos acá. Y así aprovechamos bien el tiempo. Y entonces Dios viene y nos habla de los tiempos finales. Y esto lo quiero para que lo estudie. Los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Porque hay un tiempo para cada cosa. Así que yo hoy le pido que con sus ojitos cerrados, por eso le decía que Dios nos dé un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo en tu casa. Un nuevo tiempo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Jóvenes, un nuevo tiempo en cada uno de ustedes. Que los propósitos del Señor que se cumplan. Que cada propósito de Dios se manifieste en tu vida. Aún la Biblia dice que Dios restaurará los tiempos perdidos. Dios restaurará cuando nosotros nos metemos en el tiempo de Él. Aquellos tiempos que el pulgón, el saltón, aquellos tiempos que tal vez fueron tiempos de destrucción, tiempos donde cometimos errores. Y como decía la profecía, que Dios también nos estaba renovando las fuerzas. Que
Dios restaure nuestras fuerzas para hacer la obra que nos ha mandado a hacer. Y que cada uno de estos tiempos puedan venir sobre nuestra vida, la visitación de Dios, el refrigerio de Dios. Hermano, aún en tiempos de la prueba podamos entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Y vas este tiempo que Dios te está visitando. No rechaces la visitación de Dios. No rechaces el momento donde Dios quiere trabajar contigo, mostrarse tu misericordia, para que cumplas la función de la que venimos a hacer a esta tierra. No venimos, hermanos, solo a existir. Venimos a cumplir un llamado de Dios, para que podamos nosotros entender ese principio. Quiero alcanzar aquello para lo que fui alcanzado. Padre, yo ministro esta palabra en el corazón de tu pueblo. Si quiere decirle en su corazón: visítame, Señor. Visita a nuestros hijos, visita a nuestra familia, visita a nuestro matrimonio. Visítanos de tal manera, Señor, que podamos nosotros entender este tiempo. Haznos expertos. No solo queremos ver el cielo rojizo, sino todo aquello que está atrás de los cielos rojos. Tu visitación, tu llamada, tu bendición. Que cada momento, Señor, podamos aplicarlo a nuestra vida. Que cada momento podamos, Señor, atraerlo a nuestra vida. Si hemos perdido el tiempo, si no hemos aprovechado el tiempo, danos la capacidad, Señor, de aprovechar cada momento, cada tiempo, cada visitación que tú tienes para nuestra vida, Señor. Que este tiempo, que aunque es peligroso, venga la visitación, venga el refrigerio, venga el tiempo favorable, venga un tiempo de dar frutos. Vuelve, vuelve, oh amada iglesia. Hoy es tiempo de rendirnos. Rindámonos delante del Señor. Reconozcamos que necesitamos ser restaurados. Que necesitamos ser restaurados. Que nuestra mirada esté en Él. Buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos. Acércate a Él. Él no está lejos de nosotros. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él restaurará nuestro ser. Así es, en el nombre de Jesús. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Él se dejó encontrar. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Acércate, acércate. Si te has sentido lejos, si te has alejado, si te has acomodado, es el tiempo de decirle: aquí estoy. De dar el paso, de acercarte y decir: he vuelto a casa, he vuelto a ese tiempo. Hoy es tiempo de buscar. Este es el tiempo. Su rostro. Este es el momento. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él
nuestro ser. Padre, hoy nos acercamos una vez más a ti, reconociendo este tiempo de esta visitación. Restaura nuestros tiempos, Señor. Restáuranos de tal manera que nos acerquemos más y más y más a ti. En el nombre de Jesús, danos la habilidad para ser expertos en reconocer los tiempos, pero también con la capacidad de saber qué hacer en el tiempo que nos está tocando vivir, para que si somos cabeza podamos dirigir a nuestra casa a un puerto seguro, a un lugar seguro. Y solo ese lugar es donde está tu presencia. Dirígenos, enséñanos y por favor, Señor, haznos expertos en reconocer los tiempos. Yo así bendigo a cada uno por nombre. Que Dios te haga experto y que podamos nosotros cada visitación aprovecharla, cada momento disfrutarlo. El tiempo del Señor, el tiempo de nuestra familia, el tiempo de nuestros seres queridos, el tiempo en el trabajo, el tiempo determinado, que lo podamos aprovechar de la mejor manera. Así bendigo a tu pueblo, Señor. Y visítanos aún en sueños. Visítanos de tal manera, Señor, que siempre podamos estar nosotros atentos, alertas y despiertos a cada una de tus visitaciones. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Hermanos, gloria a Dios. Ahí mis hermanos van a poner en pantalla las actividades que tendremos, amados hermanos. Acuérdense que viene el culto, el servicio que va a ser para matrimonios, finales de este mes, amén. Para que usted tome en cuenta y se anote ahí con mi hermana Keila. ¿Cuántos conocen a la hermana Keila? Amén. Ahí está mi hermanita. Si usted no se ha anotado, anótese, hermano, porque es una gran bendición que recibiremos ese día. Amén. También hay un recordatorio para los jóvenes, 6 de junio, para que se acerquen y confirmen, hermano, ahí con mi hermana Sara y hermano Edgar. Amén. Recuerden que tenemos servicio el día domingo a las 2:30 de la tarde. Amén, amados hermanos. Si alguien quiere bautizarse, ahí acérquese con mi hermano Ricardo. Amén. Si alguien quiere un discipulado en su casa, también con los hermanos servidores en turno. Amén, mi hermano. Y si quiere usted también cobertura, ahí están mis hermanos en turno para que usted dé su información. Amén. Dios me les bendiga y nos miramos el domingo, primeramente Dios. Amén. Bendiciones. Vivo cada día esperándote, lleno me espera, venga que regreses por tu amada iglesia. Vivo en la esperanza de poderte ver, ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver
y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor. Mi amado Señor, vivo cada día esperándote, lleno de emoción.